Listo, muy bien. Bueno, hoy tenemos que terminar de ver el capítulo 17 sobre posición y ondas estacionarias. Recuerden que la numeración de los capítulos se toma a partir de la última edición del CERN y que si ustedes van a estudiar de un libro más viejo, es posible que el orden de los capítulos no corresponda. De hecho, la novena edición, la que estaba antes de la actual, tiene el tema de sobreposición y ondas estacionarias ordenado de una manera distinta. Para que no se confundan con eso. La última vez nosotros vimos el tema de sobreposición y ondas estacionarias en una cuerda. Lo que nos falta de ver entonces sería el tema de resonancia y el tema de ondas de sonido en tubos de aire. La explicación que viene en el libro acerca del tema de resonancia es bastante breve. Puede ser, es posible que cuando ustedes lean el texto por primera vez, quizá no entiendan, digamos, muy bien qué quiere decir exactamente resonancia. Entonces, vamos a explicarlo con un ejemplo. Cuando hay resonancia, un objeto recibe una perturbación externa con una frecuencia que es igual a la frecuencia, a una de las frecuencias naturales de oscilación de ese objeto. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen un péndulo, recuerden que un péndulo es un objeto que se cuelga de un techo, ¿verdad? Y es una cuerda atada a una masa, ¿verdad? Entonces, si la cuerda tiene un largo L, entonces hemos visto en el tema de péndulos de movimiento, que este péndulo va a oscilar con una frecuencia que es igual a la raíz cuadrada de el largo, la mentira, que es igual a la gravedad, ¿sí? A la gravedad entre el largo del péndulo. Entonces, esta frecuencia tiene un valor. Pues lo que sucede aquí es que si ustedes llegan, ¿verdad? Y entonces de alguna forma pueden sostener el soporte del péndulo con una mano y ustedes sacuden el péndulo hacia arriba y hacia abajo con una frecuencia que es igual a la frecuencia del péndulo, ¿verdad? O sea, ahí lo que estamos diciendo es que ustedes artificialmente sacuden con una frecuencia que casualmente es igual a la frecuencia del péndulo. Entonces el péndulo va a empezar a brincar de un lado a otro de manera violenta. O sea, cuando el péndulo recibe una perturbación que es cercana o igual a su frecuencia natural de oscilación, el péndulo se va a sacudir muy violentamente. Violentamente. O sea, va a empezar a brincar violentamente de un lugar a otro. Eso se puede demostrar, obviamente se puede demostrar usando las ecuaciones de dinámica, de física que todos conocemos, pero tal vez la derivación es un poco larga y extensa. Eh, pero resulta ser que la resonancia como tal ocurre también cuando nosotros sacudimos otros objetos en la frecuencia natural en la que ellos oscilan. Entender la resonancia
es muy importante, sobre todo en la carrera de ingeniería civil, porque bueno, los ingenieros civiles tienen que diseñar edificios, carreteras, puentes, que son objetos grandes que deben soportar las embestidas del viento, ¿verdad? Tienen que soportar los temblores, los terremotos, es decir, tienen que aguantar un montón de perturbaciones externas que no se pueden eliminar, ¿verdad? Entonces, si un edificio se construye de manera tal que su frecuencia natural de oscilación fuera muy parecida a la frecuencia con la que la Tierra se sacude cuando hay un terremoto, pues eso podría provocar que el edificio se derrumbe, ¿verdad? Pues, o sea, eso podría ser algo perjudicial. Entonces, los edificios deben construirse de manera tal que esto se evite, que esto no ocurra. O sea, que más bien que los edificios se puedan mover de un lugar a otro, pero que no sea, digamos, algo que sea violento o que pueda provocar, digamos, que la estructura colapse. Obviamente ustedes van a estudiar eso cuando llegue el momento en algún curso de ingeniería civil, ¿verdad? También es importante en otras disciplinas. En ingeniería eléctrica, por ejemplo, puede ocurrir resonancias cuando un circuito eléctrico recibe una señal que concuerda con disculpen, es que ahí está sonando un ruido en la calle, ahora sí. Sucede algo cuando un circuito recibe una señal en la misma frecuencia natural del circuito. Bueno, hay miles de ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, aquí en física 2, pues lo único importante es que ustedes, verán, sepan, digamos, definir la resonancia como lo que sucede cuando un objeto que se puede sacudir, ¿verdad? O que puede oscilar, recibe una perturbación con la misma frecuencia natural de oscilación. Y esa perturbación siempre provoca una respuesta violenta, una respuesta exagerada en ese objeto. Llámese péndulo, llámese cuerda, llámese edificio, llámese circuito eléctrico. O sea, siempre que hay resonancia, eso provoca una respuesta grande, ¿verdad? En ese cuerpo. Pero es algo que en este punto es algo meramente conceptual, ¿verdad? El tema de resonancia no implica ninguna ecuación matemática. Vamos a ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? O sea, es que, bueno, me dicen, la única consecuencia de la resonancia es más movimiento. Si es un sistema mecánico, sí, ¿verdad? Como una cuerda o un edificio. Disculpen el ruido. Pero si es un circuito eléctrico, entonces la resonancia no provoca movimiento, lo que provoca sería una respuesta eléctrica, o sea, provocaría un golpe de corriente eléctrica. Algo que vamos a estudiar, o que ustedes van a estudiar con más detalle cuando lleguemos a física 3, o si son de ingeniería eléctrica, pues cuando lleguen el curso de circuitos lineales. O sea, lo que ustedes pueden decir es que provoca una respuesta exagerada o grande en el sistema, ya sea de movimiento, ya sea de corriente eléctrica o ya sea, digamos, dependiendo de la naturaleza de ese objeto, cómo es que reacciona, ¿verdad? Ok, luego vamos a ver eh, ondas estacionarias en columnas de aire. Las columnas de aire, ¿verdad? Se refieren a tubos de aire. Em, En esto vamos a estudiar los principios que explican el funcionamiento de instrumentos de aire, como por ejemplo las flautas. Una flauta básicamente es un tubo lleno de aire y el aire que está dentro de la flauta oscila de cierta forma y eso provoca un sonido que nosotros podemos convertir en música, ¿verdad? Pero también hay, por ejemplo, están los órganos, que son pianos con tubos de aire muy grandes, ¿verdad? Que hay en algunas iglesias muy viejas.
Bueno, alguien, digamos, que sepa más de música que yo podrá dar varios ejemplos, ¿verdad? Están los saxofones, están las trompetas, ¿verdad? Todos esos son ejemplos de tubos de aire. Eh, en el caso de los tubos de aire, nosotros tenemos que identificar que hay básicamente dos tipos de tubos de aire. Hay tubos de aire que tienen los dos extremos abiertos y hay tubos de aire que tienen un extremo abierto y otro cerrado. Típicamente no vamos a considerar el caso del tubo que tenga los dos extremos cerrados, porque en ese caso entonces no se provoca, o sea, no se produce un ruido que se pueda escuchar afuera. Entonces, obviamente la gracia de un instrumento musical es producir un ruido que se escuche afuera del instrumento. Entonces, cuando nosotros representamos en un dibujo un tubo de aire con los dos extremos abiertos, lo vamos a representar como un par de líneas paralelas, ¿verdad? Entendiendo entonces que los extremos se refieren a los lados izquierdos y derechos del tubo. Entonces, recordemos que el sonido consiste en el movimiento de las partículas de aire en torno a la posición de equilibrio. El sonido se podía visualizar de dos maneras diferentes. Ambas maneras son completamente válidas, pero son distintas entre ellas. La primera forma de representar el sonido es como el movimiento de los átomos o de las moléculas que hay en el aire en torno a sus posiciones de equilibrio. Entonces, cuando tenemos un tubo que tiene los dos extremos abiertos, cada uno de los extremos se comporta como un antinodo. ¿Por qué como un antinodo? Porque la molécula de aire que se encuentra en el puro borde del tubo, ¿verdad? Tiene completa libertad de oscilar hacia cualquier dirección, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna barrera física que le impida oscilar. Entonces, decimos que las moléculas de aire que se encuentran exactamente en el extremo abierto del tubo son antinodos porque son moléculas que tienen la máxima oscilación posible. Pues esto sería representando el tubo de aire como, como una onda de desplazamiento, ¿verdad? En cambio, si nosotros representamos el sonido no como una onda de desplazamiento, sino como una onda de cambio de presión, entonces ocurre algo distinto. Cuando representamos el sonido como un cambio en la presión, entonces los extremos abiertos del tubo de aire se comportan como nodos de presión. ¿Por qué son nodos? Porque las moléculas de aire que se encuentran en los extremos del tubo están en contacto directo con todo el aire alrededor del tubo. Y ese aire se encuentra a una presión atmosférica. Entonces, como es muy difícil cambiar la presión del aire que rodea el tubo, ¿verdad? Porque esa es la presión natural de la atmósfera. Entonces decimos que estas moléculas no pueden cambiar mucho sus presiones. Y entonces esto las convierte en nodos de presión. ¿Verdad? Pero, o sea, lo que estoy explicando para un caso, ¿verdad? Es completamente equivalente para el otro. Ahora bien, cuando yo considero, más bien, lo que sucede cuando tengo un tubo con un extremo abierto y un tubo cerrado, sucede algo parecido, pero diferente. El tubo abierto y cerrado, entonces consiste en dos paredes y con una tapa
unos extremos. Entonces, en este caso, el extremo abierto es el extremo de la izquierda y el extremo cerrado es el extremo de la derecha. Si yo represento el sonido como una onda de desplazamiento, entonces la molécula que se encuentra en el puro borde de el extremo abierto, ¿verdad? Puede oscilar fácilmente de un lugar a otro. Y entonces esta molécula constituye un antinodo de desplazamiento. Pero en cambio, la molécula que se queda cerca de la tapa cerrada no se puede mover, ¿verdad? Porque la tapa constituye entonces una barrera física que le impide moverse. Y entonces la tapa cerrada es un nodo de desplazamiento, porque ahí la molécula no puede oscilar. De la misma forma, yo puedo imaginarme lo que ocurre entonces cuando yo tengo un tubo abierto por un lado y cerrado por el otro, pero yo considero el sonido como una onda de presión. Entonces, al igual que en el caso anterior, la molécula que se encuentra cerca de la cara abierta se convierte en un nodo de presión porque esta molécula no puede hacer la gran cosa para cambiar la presión que está afuera del tubo, porque el aire que está afuera del tubo se encuentra a una presión atmosférica, o sea, a la presión natural del aire. Y eso cuesta mucho cambiarlo. Pero en cambio, la molécula que está cerca de la tapa cerrada se convierte en un antinodo de presión, porque la presión del aire puede cambiar fácilmente en el extremo cerrado, ¿verdad? Porque este extremo cerrado se encuentra, precisamente, se encuentra lejos del aire atmosférico. Entonces, esta presión puede oscilar mucho y por lo tanto se convierte en un antinodo de presión. En el libro viene una ilustración que explica esto, ¿verdad? En la página 464. Perdón, 467. Entonces, de ahora en adelante, cuando representemos las ondas de sonido que viajan a través de un tubo abierto o un tubo cerrado, tendremos que utilizar pues alguna de las dos convenciones, ya sea una onda de desplazamiento o ya sea una onda de presión. Cualquiera de las dos, bueno, aquí no puse, aquí, esta es una onda de cambio de presión. Cualquiera de las dos son igualmente válidas, ¿verdad? Pero hay que escoger una para poder hacer una representación gráfica de las fórmulas de resonancia, perdón, de las fórmulas de ondas estacionarias en tubos de aire. Entonces, a partir de ahora, cuando yo dibuje las ondas que viajan por un tubo de estos, voy a suponer, o sea, voy a asumir que estoy hablando de ondas de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, usaré ondas de desplazamiento para analizar los tubos de aire. O sea, es una decisión arbitraria. También se puede hacer con ondas de presión, pero quizás es un poquito más fácil para uno imaginarse mentalmente las ondas de desplazamiento que imaginarse las ondas de presión, porque es más fácil imaginarse en la mente de uno, ¿verdad? El movimiento de las moléculas que imaginarse los cambios de presión, que eso es algo más abstracto, ¿verdad? O sea, es algo más conceptual. Entonces, vamos a ver cuáles son las fórmulas que describen las longitudes de onda y las frecuencias naturales de oscilación de las ondas estacionarias para columnas abiertas, como las del lado izquierdo, ¿verdad? Y para columnas con una cara abierta y una cara cerrada. A estas columnas
también se les conoce como tubos semiabiertos o columnas semiabiertas. O sea, la palabra semiabierto quiere decir que tiene una cara abierta y la otra cerrada. Entonces, vamos a ver cuáles son las frecuencias naturales de los tubos abiertos. Cuando es un tubo abierto, entonces, y nos imaginamos el sonido como una onda de desplazamiento, entonces necesitamos que los extremos del tubo sean antinodos, ¿verdad? Antinodos. Entonces, a partir de acá, tenemos que imaginarnos cuáles son las posibles oscilaciones que puede tener el aire a través del tubo. Empezando por las configuraciones más sencillas. Entonces, en este caso, la onda más sencilla que yo me puedo imaginar es una onda que es antinodo en el extremo izquierdo, ¿verdad? Y que es antinodo en el extremo derecho, pero que es un antinodo opuesto. De manera que esta onda de sonido puede oscilar de esta manera, ¿verdad? O sea, cada una de las moléculas de aire tiene la posibilidad de oscilar de un extremo a otro. Aquí yo estoy representando gráficamente la onda como si fuera una onda transversal. Recordemos que las ondas de sonido no son transversales, son longitudinales, son longitudinales. Eso quiere decir que las moléculas realmente no oscilan de arriba para abajo, sino que oscilan de izquierda a derecha. Pero tal vez es más fácil, ¿verdad?, representar gráficamente las ondas como si fueran transversales. Al menos para poder darnos cuenta entonces que el punto del centro de esta onda tiene que ser un nodo, porque en el centro las moléculas no se mueven para ningún lado, ¿verdad? O sea, el centro del tubo constituye entonces un nodo de onda, un nodo de desplazamiento. Entonces, a esta configuración la vamos a llamar, como en el caso de la cuerda, la vamos a llamar la frecuencia fundamental o el primer armónico. El primer armónico del tubo o de la onda. La siguiente configuración más compleja que podemos imaginarnos, entonces, consta de un tubo, ¿verdad?, en el que los extremos tienen que ser antinodos también, pero vamos a permitir que en el centro del tubo haya un tercer antinodo. Entonces, una posibilidad es que la onda, bueno, empiece como un antinodo hacia abajo, luego tenemos un antinodo hacia arriba y un antinodo hacia abajo. O el caso contrario es que tengamos dos antinodos hacia arriba y uno hacia abajo, ¿verdad? Así. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que en este tubo tienen que haber entonces dos nodos de desplazamiento. A esta configuración la vamos a llamar el segundo armónico. Entonces, ahí podemos empezar a notar algunos patrones. El primer armónico, o la fundamental, tiene entonces dos antinodos y un nodo de desplazamiento, ¿verdad? Mientras que el segundo armónico tiene entonces tres antinodos y dos nodos de desplazamiento. Y ya se podrán imaginar entonces cómo se ve el tercer armónico, ¿verdad? Para hacer un tercer armónico, pues vamos a dibujar el tubo. Vamos a fijar los extremos
como antinodos, pero ahora vamos a permitir que en el interior del tubo haya otros dos nodos, perdón, dos antinodos adicionales. Digamos, uno aquí y otro acá. Y entonces, la configuración que puede tener esta onda es, bueno, tenemos aquí primero un antinodo, sube, ¿verdad? Eh, baja y sube. Así, vamos otra vez. Empieza abajo, sube, empieza abajo y sube. Y la otra forma sería que empieza arriba, baja, empieza arriba y baja. Entonces tenemos, para este caso, tres nodos, ¿verdad? Tres nodos. Y entonces decimos que el tercer armónico tiene entonces cuatro antinodos y tres nodos de desplazamiento. Y así seguimos, ¿verdad? El cuarto armónico tiene entonces cinco antinodos y cuatro nodos. El quinto armónico va a tener seis antinodos y cinco nodos, y así sucesivamente. Si asumimos ahora que el tubo tiene un tamaño conocido, un tamaño L, o sea, decir que cada uno de estos tubos tiene un tamaño L, entonces podemos relacionar la longitud de onda de estas ondas, ¿verdad? Con el tamaño del tubo L. De la misma forma en que lo hemos hecho para las ondas de la cuerda. Entonces, una longitud de onda consiste en la distancia que se mide entre dos crestas máximas consecutivas. Esto de acá, por ejemplo, que esta distancia es la misma que hay entre estos dos mínimos, ¿verdad? O entre estos dos máximos, o entre estos dos nodos, en teoría, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es la longitud de onda. Lambda, voy a llamar a esto lambda 3, para recordarme que es la longitud de onda asociada al tercer armónico. Lambda 3 es más pequeño que el largo de la cuerda. De hecho, nosotros podríamos comprobar acá que lambda 3 tiene que ser igual a 2/3 del largo, pero el largo del tubo L. No de la cuerda, sino del tubo, el largo del tubo L. Para el segundo armónico, la longitud de onda resulta ser que es exactamente igual al tamaño del tubo. Esto sería entonces nuestro lambda 2. Y por lo tanto, lambda 2 es igual a L. En cambio, para el primer armónico o para la frecuencia fundamental, la longitud de onda es más larga que el tubo. Para poder completar una onda, yo tendría que prolongar esta onda hasta el siguiente máximo, ¿verdad? Y decir entonces que todo esto que está aquí constituye constituye nuestra longitud de onda. Hasta aquí, perdón, hasta acá. A esto voy a llamar entonces lambda 1. Y lambda 1 es igual a 2 veces el largo de la cuerda, a 2 veces L. Entonces, ahí nosotros podemos empezar a dilucidar un patrón. Vean que de hecho, el patrón debe ser el mismo que identificamos para las ondas en las cuerdas. Si decimos entonces que lambda 1 es igual a 2L, lambda 2 es igual a L, y L podemos imaginarnos que es 2 veces L entre 2, ¿verdad? Y lambda 3 es igual a 2/3 de L. Entonces, podemos decir que en general, lambda n va a ser igual a 2 veces el largo del tubo entre n.
donde n es el número de armónico. N es el número de armónico. Entonces, las columnas de aire que tienen los extremos abiertos pueden oscilar entonces en ciertas longitudes de ondas dadas por estos valores. También se puede derivar entonces una fórmula para las frecuencias. Las frecuencias de los armónicos. Armónicos. Como la velocidad del sonido, o sea, la velocidad de estas ondas es igual a la longitud de onda por la frecuencia, entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad del sonido entre la longitud de onda. Entonces yo podría, por ejemplo, encontrar la fórmula para la frecuencia del primer armónico. La frecuencia del primer armónico, F1, sería entonces la velocidad del sonido entre lambda 1. Sería entonces igual a la velocidad del sonido entre 2 veces L, ¿verdad? La frecuencia del segundo armónico, F2, sería la velocidad del sonido entre lambda 2. Y entonces sería igual a la velocidad del sonido por 2 dividido entre 2L. Y entonces en general, ¿verdad? Decimos, la frecuencia del enésimo armónico es igual a la velocidad del sonido entre lambda n. Y lambda n es 2L entre n. Entonces esto es igual a n veces la velocidad del sonido entre 2L. Pero justamente entonces, este factor de acá, la velocidad del sonido entre 2L, era igual a la frecuencia del primer armónico, o la frecuencia fundamental. Entonces, las frecuencias de los armónicos son siempre múltiplos enteros de la frecuencia fundamental del tubo. Entonces, cuando un tubo de aire tiene un tamaño L, el aire que está dentro del tubo puede oscilar solamente en algunas frecuencias que son los múltiplos de las frecuencias fundamentales. A grandes rasgos, una flauta, ¿verdad? Una flauta es un tubo de aire que tiene varios huequitos en la superficie. Entonces, cuando un flautista toca la flauta, el flautista coloca sus dedos sobre esos huecos, ¿verdad? En cierto patrón que el flautista domina, pero lo que hace el flautista al hacer esto es simplemente cambiar el tamaño efectivo del tubo, ¿verdad? Dependiendo de cuáles huecos cierra con el dedo, el flautista puede controlar entonces el tamaño del tubo de aire y con eso controla las frecuencias de sonido que produce. Y eso le permite entonces al flautista, evidentemente, producir diferentes notas musicales. La trompeta, el saxofón, ¿verdad? Todos los demás instrumentos de tubos de aire que existen funcionan con mecanismos que son una variación de este principio. El principio es entonces cambiar de alguna forma el tamaño del tubo de aire y con eso cambiar entonces las frecuencias que puede producir. Y con eso producir entonces notas musicales que se pueden usar para conciertos, para hacer música en general. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Aún nos falta explicar el tubo de aire semiabierto, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, pues vamos a ver el caso del tubo semiabierto. Oh, no, mentira, sí tenía una consulta, es que se me había pasado. Era sobre los de cambio de presión. ¿Eso es algo que nosotros vemos? Es que eso sí no le, como no, digamos, como es solamente otra forma de ver esto o es como un tema aparte, esto es lo de onda de cambio de presión. O sea, es que, vamos a ver, el sonido es una onda, ¿verdad?
Lo que pasa es que el sonido no se ve, el sonido se escucha. Y por eso a los seres humanos nos cuesta un poco imaginarnos el sonido, cómo es, ¿verdad? Entonces, en general, al sonido se le puede imaginar de dos maneras diferentes. Una manera de imaginarse el sonido, que es un poco más sencilla de visualizar, es imaginándose que el sonido es la onda que aparece cuando las moléculas de aire vibran u oscilan alrededor de un punto fijo, ¿verdad? Por eso el sonido es una onda longitudinal, porque el sonido oscila en la misma dirección en la que se propaga el aire. La otra forma de imaginarnos es que el sonido es una onda que se produce cuando la presión del aire sufre pequeñas variaciones en el espacio. O sea, hay lugares donde la presión del aire es un poco mayor y hay lugares donde la presión del aire es un poco menor. Entonces, cuando una persona habla o hace ruido, ¿verdad? Lo que está haciendo es alterar la presión del aire que hay alrededor de ella para producir variaciones que se propaguen por el espacio y que luego las demás personas las interpretamos como sonido. O sea, esas variaciones de presión son perturbaciones que nuestros oídos sienten como el sonido. Lo que pasa es que en el punto donde yo tengo un antínodo de desplazamiento, o sea, en el punto donde el desplazamiento es el más grande, el cambio de presión es el más pequeño y viceversa. Cuando yo tengo el desplazamiento más pequeño, el cambio de presión puede ser más grande. Por eso es que donde yo tengo un antinodo de desplazamiento, tengo un nodo de presión y viceversa. Donde tengo un nodo de desplazamiento, tengo un antinodo de presión. Para poder explicar esto, yo me estoy valiendo, digamos, de la representación de desplazamiento del sonido, aunque también es igualmente válida la interpretación de presión. Entonces, por ejemplo, en este tubo que está oscilando con la frecuencia fundamental, la onda, si yo lo hubiera dibujado como una onda de desplazamiento, se hubiera visto así. Hubiera tenido entonces un nodo aquí, hubiera tenido un nodo aquí, y entonces hubiera tenido un antinodo en el centro. Así. Pero esto sería para la presión. Aunque yo me imagine la onda como una onda de presión, la longitud de onda sería la misma. Entonces, estas fórmulas que yo acabo de encontrar para la longitud de onda y para la frecuencia no cambian, o sea, son iguales, tanto si yo me imagino la onda como una onda de presión, a como si me la imagino como una onda de desplazamiento. Tal vez es un poco más fácil imaginarnos el sonido como una onda de desplazamiento, porque para uno no es fácil imaginarse las partículas moviéndose, digamos, de lo que puede resultar imaginarse a la presión cambiando, ¿verdad? Porque la presión, recordemos que la presión es una medida, digamos, de qué tan denso es el aire, y eso sí cuesta un poquito más de imaginar. En el libro, por ejemplo, ponen una ilustración donde el punto donde hay un antinodo de presión es un punto que está pintado de un color más oscuro y el punto donde hay un nodo está pintado de un color más claro, como queriendo decir que donde el color es claro, la densidad es menor y donde el color es oscuro, la densidad es mayor. Pero bueno, eso es solamente una forma pictórica de representarlo, ¿verdad? Evidentemente el sonido no se puede dibujar, el sonido se escucha, ¿verdad? Pero uno se lo imagina entonces ya sea como un cambio en la presión o un cambio en la oscilación de las moléculas de aire. Sí, Ok, gracias, profe. ok. Ahora, Profe, ¿sí?
no comprendo entonces porque, por ejemplo, en una flauta uno no suena notas si usted toca un huequito, si no presiona los de arriba. ¿En sí por qué sucede eso, profe? No sé si se entendió la pregunta. Es que cuando usted, vamos a ver, cuando usted tiene una flauta, la flauta es un tubo que tiene varios huecos, ¿verdad? Esto es una forma muy burda de dibujarlo, ¿verdad? Pero digamos que este es el principio. La parte de adelante de la flauta siempre está abierta. La parte de atrás de la flauta está cerrada. O sea, porque tiene, digamos, tiene un pequeño hueco que es donde usted sopla, digamos, pero esto está, digamos, para fines prácticos cerrado. Entonces, si usted no tapa los huecos, el tamaño de del tubo de aire va a ser este. Porque lo que está aquí ya está abierto. O sea, esto ya no cuenta como un tubo de aire. Pero si usted llega y le pone el dedo acá, entonces usted lo que acaba de hacer es que usted acaba de cambiar el tamaño del tubo. El tamaño del tubo ahora va a ser este. ¿Ve? Y si usted pone el dedo acá, también, ¿verdad? Acaba de hacer el tubo más largo. Ahora, claramente, una flauta tiene muchos huecos. Tiene huecos arriba y huecos abajo. Entonces, lo que hace un flautista es, físicamente es un poco más complicado lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Pero digamos que la noción para entender cómo es que una flauta funciona es imaginándonos que lo que hace el flautista es cambiar el tamaño del tubo, el tamaño efectivo del tubo, ¿verdad? Al colocar los dedos encima de los huecos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, me surge una duda con eso. ¿Sí? Entonces, a mayor longitud, digamos, del tubo, la frecuencia que va a sonar va a ser más aguda. A mayor longitud, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud. Entonces, a mayor longitud, la frecuencia va a ser menor. O quizás no la frecuencia, pero una flauta entre más huequitos tapa uno, es más agudo el sonido. Entre más huecos tapados. Bueno, sí. O sea, o sea, no puedo dar una explicación de por qué pasa eso. O sea, yo no soy músico. Tal vez alguien que sea músico nos pueda entender, nos pueda explicar bien, digamos, pero, o sea, la idea es que el sonido que usted escucha cambia, o sea, se hace más agudo, se hace más grave si usted tapa algunos huecos porque eso cambia el patrón, ¿verdad? O sea, puede ser también, digamos, que si usted tapa, digamos, usted tapa se me fue la flauta. Si usted tapa el hueco del centro y no tapa los demás huecos, entonces eso crea un patrón diferente. O sea, que no necesariamente es un tubo, sino que pueden ser varios tubos, ¿verdad? O sea, pero en general es algo muy complicado. ¿Qué quiero decir? O sea, que es una imagen muy complicada de lo que ocurre dentro de una flauta. Ok. Ahora, en el caso de un tubo semiabierto, es algo muy parecido. Tubo semi abierto. Para un tubo semiabierto, el extremo que está abierto tiene que ser un antinodo y el extremo que está cerrado tiene que ser un nodo. Entonces, la configuración más sencilla que me puedo imaginar para un tubo semiabierto es que yo, ¿verdad? Tengo nada más este antinodo y este nodo de desplazamiento. Cuando la onda baje, va a estar acá. Así.
A esta configuración la vamos a llamar, entonces, el primer armónico, o la fundamental. Y el primer armónico consiste entonces en un antinodo y un nodo. Si este tubo mide un largo L, entonces, ¿cuánto mide entonces la longitud de onda en términos de L? Bueno, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. En este caso no tenemos ni siquiera una cresta. O sea, tenemos la mitad de una cresta, ¿verdad? Y tenemos el nodo siguiente. Resulta ser entonces que si la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, ¿verdad? Yo estoy midiendo entonces que esto que está aquí es lambda. Pero lo que está dentro de este tubo es la distancia que hay entre la primera cresta y el nodo que la sigue. O sea, lo que yo estoy midiendo es esto, ¿verdad? Entonces, lo que esto quiere decir es que para la frecuencia fundamental, primer armónico, L es una cuarta parte de lambda. O sea, lambda es igual a 4 veces L. Lambda 1 es igual a 4 veces L. Entonces, ya con esto podemos ver que el caso de un tubo semiabierto es diferente al caso de un tubo abierto por ambos lados. Bien. Ahora, para el siguiente patrón, vamos a dibujar el tubo abierto, ¿verdad? Por uno de los extremos y cerrado por el otro. Entonces, yo necesito que siempre el extremo que está abierto sea un antinodo y el extremo que está cerrado sea un nodo. El siguiente caso más complicado sería que yo entonces coloco adentro del tubo un nodo y coloco un nodo y un antinodo adicional. De manera que la onda se ve así. Bajo, llego al nodo, sigo bajando, llego al antinodo y subo de vuelta al nodo. O el inverso de eso, que sería empezar abajo, ¿verdad? Llegar al nodo, llegar a la parte más alta y bajar de regreso al nodo. Para esta configuración, nosotros tenemos entonces la distancia que hay entre la primera cresta y el siguiente nodo. El siguiente nodo está por acá, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que acabamos de descubrir es que para esta configuración, la longitud de onda es igual a 4/3 del largo del tubo. Aquí tenemos entonces dos antinodos y dos nodos. Por una razón que va a ser evidente después y que es muy importante, a esta configuración no la voy a llamar el segundo armónico. Ya vamos a ver por qué. Ahora, para el siguiente caso, dibujamos el tubo, ¿verdad? Con un extremo abierto y otro cerrado. Tenemos que exigir, bueno, pero y aquí este tubo mide L, ¿verdad? Todos miden L. Que para el nodo tubo, entonces exijo que el extremo abierto sea un antinodo, que el extremo cerrado sea un nodo. Y entonces
la siguiente configuración más sencilla que puede haber es colocar dentro del tubo un nodo, un antinodo, un nodo y otro antinodo. De manera que me quedo con 3 nodos y 3 antinodos. Entonces, una posibilidad es que la onda empiece aquí arriba, baje al nodo, baje al siguiente antinodo, suba al nodo, suba al siguiente antinodo y regrese al nodo de vuelta. O la otra posibilidad es que empiece abajo, suba al nodo, suba al siguiente antinodo, baje al siguiente nodo, baje al siguiente antinodo y subo de regreso al nodo. Si este tubo mide un largo L y yo sé que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, esta distancia, ¿verdad? Entonces, aquí yo me doy cuenta que la longitud de onda es un poquito más corta que el largo del tubo. De hecho, para esta longitud de onda, yo tengo que lambda es igual a 4/5 de L. 4/5 de L, ¿verdad? O sea que lo que abarca lambda es 4/5 de L. Esto que queda aquí es el quinto resultante, el quinto restante. Entonces, a partir de acá, yo puedo empezar a ilustrar el patrón. Las longitudes de onda que se pueden medir son, bueno, lambda 1 es 4L, ¿verdad? La siguiente lambda es 4/3 de L. La siguiente lambda es 4/5 de L. Pues ustedes ya se pueden imaginar cuál va a ser el siguiente lambda. El siguiente lambda va a ser 4/7 de L, ¿verdad? O sea que los lambdas consecutivos son entonces dividiendo 4L entre un número impar. ¿Ve? Nunca se divide entre un número par, sino que se divide entre números impares, ¿verdad? Aquí es 4 entre 1, entre 3, entre 5, entre 7, luego llegará entre 9, entre 11, entre 13, etc. Entonces, esta naturaleza de las longitudes de onda, que solamente tienen divisores entre números impares, nos sugiere que hay algo digamos, especial en el tubo semiabierto. Y es que el tubo semiabierto tiene solamente armónicos impares. El tubo semiabierto tiene únicamente armónicos impares. Eso quiere decir entonces que esta configuración que yo encontré acá no es el segundo armónico, sino que es el tercer armónico. Mientras que esta configuración que sigue después no es el cuarto armónico, es el quinto armónico. ¿Qué pasó entonces con el segundo armónico y el cuarto armónico? Bueno, el segundo armónico y el cuarto armónico simple y sencillamente no existen. O sea, un tubo semiabierto tiene solamente armónicos impares. Por lo tanto, después del primer armónico, el siguiente armónico sería el tercero. Después va el quinto. Después va el séptimo, el noveno, el undécimo y los que siguen después, ¿verdad? Entonces, la fórmula para el enésimo armónico es que lambda sub n es igual a 4 veces el largo del tubo entre n, donde n es un número impar. O sea, esta fórmula solo es válida cuando n
es un número impar, porque el tubo semiabierto tiene solamente armónicos impares. De la misma forma, entonces podemos encontrar una fórmula para la frecuencia de los armónicos. La frecuencia del enésimo armónico es igual a la velocidad del sonido entre la longitud de la onda, lambda sub n, es igual a n veces la velocidad del sonido entre 4 veces el largo del tubo, pero solamente cuando n es impar, ¿verdad? N no puede ser 2, no puede ser 4, no puede ser 6, porque para el tubo semiabierto observamos que existen solamente armónicos impares. A diferencia del tubo que tiene los dos extremos abiertos, donde sí hay armónicos pares e impares, en el tubo semiabierto existen solamente armónicos impares. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que acabo de decir, con lo que acabo de explicar? Profe, no es tanto nada, pero yo creo que ya entendí lo de la flauta. Es entre mayor longitud tenga, la frecuencia es mayor, ¿cierto? Es menor. Menor, sí, porque la Ajá. frecuencia es inversamente proporcional al largo del tubo. Sí, es entre mayor sea la frecuencia, o sea, digamos que se notan más curvas, el sonido que se va a escuchar es más agudo. Y si lo dije al revés, más bien una flauta, si tiene todos los huecos cerrados, el sonido es más grave. Solo que va al revés, o sea, se Ah, tapa desde el inicio para que el sonido sea más agudo. Solo ah, que ella sí no entendería cómo funciona eso, porque el hueco cerrado es el del principio y los del final están todos abiertos. sí, 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 tiene sentido, digamos. Sí, sí. Sí, entonces, ¿cómo si están todos cerrados, es más, ¿cómo es? ¿Es más grave, más agudo? Es más grave, si están todos cerrados, es más grave. Y sí, Están todos porque la cerrados, es longitud grave. sería mayor. Ok, ok, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias por el comentario, que nos ayudó a entender eso. Sí, también digamos con un saxofón, Profe, con una trompeta, pero pasa algo parecido, que son instrumentos donde ustedes cambian el tamaño del tubo moviendo alguna palanca, moviendo alguna pieza del instrumento que cambia el tamaño del tubo, ¿sí? ¿Qué pasó? pero en las frecuencias de tubos abiertos sí hay pares e impares, ¿verdad? Cuando los dos lados están abiertos, hay Ah, pares, los dos. los dos. O sea, básicamente, cuando son Ah, los dos abiertos, hay un armónico para cada número natural. O sea, uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Cuando son un lado abierto y un lado cerrado, solamente hay armónicos impares. bueno, gracias. ¿Ok? En el libro viene después una sección que se llama batimientos, interferencia en el tiempo. Eso no entra, eso no entra. Se lo pueden leer, pero no entra. Y también viene una sección que se llama patrones de onda no sinusoidales, que tampoco lo vamos a evaluar. O sea, básicamente lo que dice esa sección es que cualquier patrón de onda que no sea, o sea, que sea no sinusoidal, siempre se puede representar como una suma de senos y de cosenos utilizando la fórmula de Fourier. Es algo que será muy importante para los que estudian ingeniería eléctrica porque después lo usarán para estudiar la señal que emiten circuitos. Pero aquí no vamos a evaluar. Entonces, este sería ya el último tema que entra el capítulo, que es que son los patrones de ondas estacionarias en tubos de aire. Entonces, tal vez para no dejar esto así tan abstracto, hagamos algún ejemplo de eso. Voy a buscar un problema y se los voy a mandar al chat. A ver, hagamos el problema 25.
Y ya que de paso entonces nos va a ayudar a entender qué es la resonancia. Se los voy a enviar al chat. El problema 25 del capítulo 17, que está en la página 477, dice: un tubo de vidrio que está abierto en ambos extremos, o sea, en este caso sería un tubo de este tipo, ¿verdad? Dice, de longitud L, se coloca cerca de una bocina de audio de frecuencia de 680 Hz. ¿Para qué valores de L resonará el tubo con la bocina? Ok. Vean que también nos dicen en este capítulo que nosotros siempre debemos asumir que la velocidad del sonido es la velocidad a temperatura ambiente. La velocidad del sonido siempre va a ser entonces igual a 344 metros entre segundo, a menos que la pregunta diga expresamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, tenemos un tubo que está abierto por los dos extremos y que tiene un largo L. Usted coloca entonces después una bocina, o sea, una fuente de sonido externa al tubo, ¿verdad? Que suena con una frecuencia de 680 Hz. 680 Hz. Entonces, nos piden para qué valores de L va a resonar el tubo. Muy bien. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Para qué valores de L va a resonar el tubo? Bueno, recuerden que la resonancia es un fenómeno que está asociado a las frecuencias naturales de oscilación de los objetos. Entonces, un tubo de aire, como un puente, como una carretera, como un edificio, como un péndulo, es un objeto que tiene también entonces sus propias frecuencias naturales de oscilación. Las frecuencias naturales de oscilación de un tubo serían entonces iguales a las frecuencias de los armónicos del tubo. Y entonces, para un tubo que está abierto por los dos extremos, para el tubo abierto, estas frecuencias entonces son aquellas frecuencias de la forma que vimos antes, de la forma de f de n igual a n veces la velocidad del sonido entre 2L. ¿Ok? Entonces, lo que queremos nosotros es encontrar para qué valores del largo del tubo la frecuencia que yo le estoy metiendo al tubo va a coincidir con las frecuencias naturales de oscilación del tubo. Entonces yo lo que estoy haciendo es buscar para qué valores de n sucede que f de n sea igual a 680 Hz. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, tenemos que despejar el valor del largo del tubo. El largo del tubo es entonces igual a n veces la velocidad del sonido entre 2 veces la frecuencia de oscilación. Entonces, vean que para esto
existen realmente un número infinitamente grande de respuestas válidas. O sea, cualquier largo que sea la forma de n veces 344 metros entre segundo, dividido entre 2 veces 680 Hz, es decir, n veces, ¿cuánto es? 344 entre 2, entre 680. N veces 0.253 metros. ¿Sí? Entonces, lo que esto quiere decir es que si el largo de la cuerda fuera entonces el largo del tubo fuera 0.253 metros, o si fuera el doble, o sea, si fuera 0.506 metros, o si fuera el triple, si fuera entonces 0.759 metros, o si fuera 4 veces, si fuera entonces 1,01 metros, etcétera, ¿verdad? Va a suceder entonces la resonancia. ¿Y qué quiere decir exactamente que el tubo haga resonancia? Lo que eso quiere decir entonces es que si hay resonancia, eso va a provocar una respuesta violenta en el tubo. ¿Okay? Si usted le provoca resonancia a un péndulo, el péndulo va a oscilar violentamente. Si usted le provoca resonancia a un edificio, el edificio se va a sacudir violentamente. Si usted le provoca resonancia a un circuito eléctrico, el circuito eléctrico va a producir una corriente eléctrica muy grande. Y si usted le provoca una resonancia a un tubo de aire, entonces el tubo de aire va a reaccionar produciendo un sonido muy fuerte. O sea, en otras palabras, el tubo de aire va a producir un sonido muy fuerte. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ustedes están dentro de un parqueo subterráneo, un parqueo bajo techo, un parqueo que sea un parqueo muy cerrado, como los que se encuentran debajo de los centros comerciales, y aparece un carro, digamos, que pita el claxon del carro en el lugar correcto del parqueo y que produce entonces un escándalo terrible. Eso es entonces una resonancia, digamos, dentro del parqueo. En este caso, lo que se produce entonces es una resonancia dentro del tubo de aire. O sea, que el tubo de aire va a producir un ruido fuertísimo porque el ruido que ustedes le metieron al tubo usando la bocina, ¿verdad? Coincide con las frecuencias naturales de oscilación de ese tubo. Si el largo del tubo no es uno de estos valores, entonces no se va a producir una resonancia. Y por lo tanto, la respuesta del tubo va a ser, o no va a ser, digamos, tan fuerte como si lo es en los casos específicos donde hay resonancia. Profe, ¿Sí? ahí me sale una duda, digamos, para diferentes longitudes, entonces significa, bueno, la primera pregunta es que si solo hay una frecuencia, o sea que ambos tienen que estar en la misma frecuencia para que resuene, Es o pueden que, ser múltiplos de esa frecuencia, por así decirlo. o sea, vamos a ver, los 680 Hz no son, digamos, en principio algo del tubo.
Esos valores, ese valor es el valor que yo tengo cuando yo enciendo la bocina. Entonces, es como si yo decidiera, digamos, que la bocina va a sonar con esa frecuencia. Pues si yo quisiera, yo podría conseguir una bocina que suene con otra frecuencia diferente. O sea, en eso no hay nada especial. Lo que pasa es que si yo más bien, o sea, digamos que yo, en lugar de fijar la frecuencia, fijo el largo del tubo, entonces lo que yo voy a hacer es encontrar las frecuencias naturales de ese tubo, ¿verdad? Pero aquí es al revés. Aquí yo estoy fijando la frecuencia y más bien lo que me están pidiendo averiguar son los largos posibles para tener esa frecuencia. ¿Ve? Entonces, hay infinitos largos, ¿verdad? Por supuesto, dependiendo de qué tan grande sea n, n puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000. Entonces, eso quiere decir que eventualmente llegaremos a tener un tubo que sea larguísimo, ¿verdad? Profe, pero digamos que no todas van a tener el mismo impacto, más bien por ahí va la pregunta. Ah, Entonces, como que va disminuyendo esa violencia sí, del tubo. va disminuyendo, sí, claro, por supuesto. Tal vez, digamos, o sea, tal vez uno tiene la idea de que disminuye, porque efectivamente, si el tubo es muy largo, si, o sea, si es muy grande, entonces el sonido va a tardar más tiempo en recorrerlo, ¿verdad? Y entonces se va a perder, digamos, parte de la violencia con la que suena si el tubo es más corto. Pero, o sea, digamos, pero aunque sean más débiles, siguen siendo máximos, ¿verdad? Siguen siendo máximos. Es como que usted, digamos, es como que usted cuente los máximos de una función que cada vez es más y más pequeña. Es algo así, ¿verdad? Profes, entonces digamos que si no existiera esa pérdida en la longitud de onda, hipotéticamente, entonces, independientemente del largo, sí sería igual la fuerza Sí. del efecto. O sea, tendría que ser un caso muy idealizado, ¿verdad? Algo que no es real o realista. Pero aún así, digamos, siguen siendo máximos locales. O sea, no son los máximos absolutos, pero siguen siendo máximos. Y, profe, pues, Ok, Profe, ¿sí? eh, esa pérdida en el impacto, digamos, de la resonancia también se debe a la pérdida de energía de la onda por tener que mover las capas de aire. O sí. O sea, digamos, sí, sí, siempre se pierde energía, ¿verdad? O sea, imagínense que se pierde energía cada vez que el sonido golpea las paredes. O sea, eventualmente el sonido se debilita y se apaga. Pero, digamos, asumiendo que todo fuera perfecto, o sea, que el material del que está hecho el tubo no absorbe el sonido, que no hay pérdidas energéticas de ninguna forma, entonces uno podría, digamos, hablar acerca de que la respuesta sería infinita, o sea, duraría para siempre. En la vida real no, en la vida real se va amortiguando, se va apagando, pero es porque hay factores, las paredes, por ejemplo, que van absorbiendo poco a poco la energía del ruido. ¿Sí? Entendido, gracias. Muy bien. Hagamos otro. Hagamos el 26, el que está abajo en la misma fotografía que les envié. El 26 dice, un túnel bajo un río tiene 2 kilómetros de largo. ¿A qué frecuencia puede resonar el aire en el túnel? Explique si sería bueno hacer una regla contra tocar el claxon de su automóvil cuando está en el túnel. Okay. Esto es un problema de tubos de aire disfrazados, ¿verdad? Evidentemente la pregunta no utiliza la palabra tubo, sino que dicen que es un túnel, ¿verdad? Pero bueno, un túnel simplemente es un tubo abierto muy, muy largo, abierto por los dos lados.
Entonces los carros manejan dentro del túnel, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente los carros salen a la carretera, ¿verdad? Aquí. Aquí salen y por aquí entran. El túnel mide un largo L de 2 kilómetros. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias naturales de oscilación de este túnel? La frecuencia sería entonces la que dice la fórmula para el tubo abierto. Es decir, sería n veces la velocidad del sonido entre 2L. Ay, ¿qué se hizo el dibujo que estaba haciendo? La velocidad del sonido es, a menos que nos digan lo contrario, es 344 metros entre segundo. Y L hay que convertirlo a metros. Entonces esto es igual a 2 por 10 a la 3 metros, ¿verdad? Entonces las frecuencias naturales serían n veces 344 metros entre segundo entre 2 veces 2 por 10 a la 3 metros. Es decir, n veces n veces 0.086 Hz. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Que si el pito del, o sea, si el chofer toca el pito del carro y si el pito del carro casualmente, ¿verdad? Suena con un ruido que tiene una frecuencia de 0.086 Hz o si tiene una frecuencia que sea un múltiplo entero de 0.086 Hz, entonces va a haber una resonancia. Si la frecuencia, bueno, llaman el claxon, ¿verdad? Si la frecuencia del claxon tiene alguno de estos valores, va a haber resonancia. Ahora, no es, ¿verdad? No es que la gente que diseña los carros le deciden poner específicamente una frecuencia al ruido del claxon. O sea, simplemente es que el claxon es una bocina que emite sonidos a diferentes frecuencias. Y esas frecuencias, pues cuando llegan al oído de una persona, la persona las interpreta como el ruido de un pito de un carro, ¿verdad? O sea, es un sonido fuerte que lo mantiene alerta a uno. Entonces, es bastante probable, ¿verdad? Que entre las frecuencias que emite el claxon vaya alguna de estas. Y entonces eso va a provocar una resonancia dentro del túnel. Y eso es algo, o sea, es algo que hay que evitar, o sea, algo que puede ser molesto, porque cuando ustedes toquen el claxon dentro del túnel, va a sonar un escándalo terrible, porque el ruido, ¿verdad?, del claxon va a ir y devolverse de un lado para el otro y se va a quedar dentro del túnel hasta que eventualmente el eco, ¿verdad? Se amortigue por sí solo cuando se va, digamos, degradando la energía que hace contacto con las paredes del túnel o se escapa la energía por los huecos, ¿verdad? Etcétera. Pero puede ser algo molesto o puede ser inclusive algo peligroso. Entonces, lo que esto quiere decir es que evidentemente no es buena idea que una persona toque el claxon del carro cuando está manejando dentro de un túnel. Por ejemplo, cuando está manejando dentro del túnel del Surquí, ¿verdad? Que es como el ejemplo que tenemos más a mano nosotros. Si eso pasa, entonces el eco que se produce es muy fuerte y puede ser dañino o puede ser inclusive hasta peligroso, ¿verdad? Para los conductores. ¿Alguna duda con esta pregunta?
Profe, este era como el caso inverso de lo que yo le pregunté ahorita, donde Eh, más bien eh, nos están dando la longitud. Exactamente, en este problema nos dan la longitud y nos piden la frecuencia. En cambio, en el problema que hicimos antes, nos daban la frecuencia, ¿verdad? Porque la frecuencia era la que daba el oscilador o la bocina, y nos pedía que encontráramos la longitud o que encontráramos los posibles valores que podía tener la longitud. Profe, y una pregunta, las preguntas van a estar dadas de esa forma, como que son varias respuestas dependiendo del múltiplo, o va a haber una muy específica que ponga el armónico. Puede ser cualquiera de las dos posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en estas preguntas tenemos infinitas respuestas. O sea, la respuesta que ustedes dan puede ser simplemente decir esto. O sea, la respuesta es n veces esto, ¿verdad? Donde n puede ser cualquier número entero. En otros casos, tal vez la pregunta puede estar un poco más acotada. O sea, puede ser que nos den, digamos, algunas otras limitaciones específicas de ese problema que nos hagan decir entonces que tiene que haber solamente una posibilidad, porque solamente una posibilidad se ajusta a lo que es esperable dentro de una situación, ¿verdad? Pero, digamos, hay que estar preparado para los dos, tanto si es una sola respuesta como si son infinitas respuestas. Es que, digamos, yo hablo por temas del examen, de un marco con X, que den ahí una respuesta que quizás uno no le dio y sea por eso, porque hay varios. Y puede ser entonces, digamos que, o sea, puede ser que usted encuentra, digamos que la fórmula es n veces esto, ¿verdad? Y la pregunta puede ser, ¿cuál de las siguientes opciones es una frecuencia perdón, ¿cuál de las siguientes opciones es una frecuencia de un armónico de este tubo, por ejemplo? Entonces, solamente una de las respuestas va a ser un múltiplo de esta cantidad. Eso puede ser, ¿verdad? O sea, eso puede ser un caso que se pueda preguntar, o sea, que cuál de todas estas es un caso de esto y cuáles no, ¿verdad? ¿Cuáles no son múltiplos de esto? Profe, para este tema, ¿hay tal vez como algún otro libro, algún otro lugar donde podamos hacer ejercicios? Es que yo siento que a veces los que recomienda la cátedra son como un poco sencillos en comparación, digamos, con los de desarrollo del examen y así. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Bueno, vean, los otros libros que menciona la carta de estudiantes son el Semansky y el Resnick. El Semansky tiene problemas que son un poquito más difíciles que los del Serway, por lo menos desde mi punto de vista lo son así. Pueden consultar el Semansky. El Resnick eh, sí trae problemas que son de una dificultad mucho mayor. Ustedes pueden estudiar del Resnick, ¿verdad? Y yo diría que si ustedes logran hacer los problemas del BESNIC, o por lo menos la mayoría de problemas del BESNIC, pues ya están preparados para cualquier tipo de examen que les pongan. Hay preguntas del BESNIC que debido a su naturaleza, digamos, se contestan rápido y otros problemas que son más complicados se contestan solamente haciendo algún programa en C o en Java o en Python para ayudarnos a calcular la respuesta. Esos problemas se pueden ignorar, ¿verdad? Porque son problemas más difíciles. O sea, diremos que hasta proyectos, ¿verdad? Eh, entonces, les diría que, o sea, pueden buscarse tal vez los problemas sencillitos del RESNET. Esos son muy buena práctica. O sea, algo que no demore mucho tiempo, ¿verdad? Tampoco es que van a hacer un programa en C para contestar la pregunta. Pero sí les recomiendo que usen el RESNET y que también consulten los problemas del, del Semansky, el Resnick y el Semansky. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno.
Bueno, dejémoslo hasta acá. Em, ok, les recuerdo que la siguiente lección va a ser el martes de la otra semana y que hoy viernes tenemos consulta de 5 a 7. Entonces, pues si quieren asistir, entonces ahí voy a estar atento a que vengan. Ok, alguien me acaba de pedir que me quede un rato, entonces voy a quedar un rato para atender la consulta que tengan. Los que no tengan más consulta, entonces se pueden retirar ya. Voy a dejar de grabar la lección a partir de acá.